Pum, pum. Hola, ya está. Eh, Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy el auxiliar Marco Antonio Huanca, ya me he presentado la anterior semana creo. Y hoy vamos a iniciar ya con las auxiliaturas, ¿ya? Este primer día, si es que me escuchan bien, este primer día es una clase introductoria a la auxiliatura. Quiero explicar los objetivos y cómo vamos a trabajar. Y también podamos entender y verificar en qué punto, hasta qué punto han avanzado con el licenciado para que yo pueda, para que yo pueda de ahí en adelante ver las prácticas que tengamos que hacer o ver ejercicios similares, ¿ya? Una de las cuestiones creo que es la más importante es que el licenciado Yucra hasta cierto punto es un poco complicadito, ¿ya? Se los digo yo porque he sido su alumno y porque sigo siendo su alumno hasta ahora, hasta este año. Entonces, tiene sus matices y tiene la manera en cómo él hace las cosas, ¿ya? Entonces, si les asusta o si creen que no pueden sacar buena nota o que creen que no son suficientes, no se desanimen, ¿ya? Se los dice su auxi, porque yo he pasado con él, incluso así, no es por alardear ni nada por el estilo, pero he sido una de las mejores notas de su año, del año arquitecto gubernamental, ¿ya? Y por eso, ¿ya? Entonces yo les voy a dar los hacks, los trucos para que puedan iniciar más que todo con el licenciado, ¿ya? Es hasta cierto punto complicado, pero lo que es la parte del desarrollo práctico es very easy, ¿ya? Entonces les voy a dar los hacks para la parte práctica, para la parte teórica, si es que dan parte teórica, pero lo dudo que van a dar, porque generalmente todo es práctico. Vamos a iniciar con eso, ¿ya? Entonces, hoy, como clase introductoria que es, o sea, como si fuera una introducción a la materia, vamos a revisar un libro. ¿Quiénes de aquí han podido entrar a la plataforma de Classroom y han encontrado? Les he dejado un libro ayer, el día de ayer se los he subido, y es un libro que para mí creo que es lo más importante, ¿ya? ¿Por qué iniciamos con esta introducción? ¿No? Porque les voy a tratar de hablar acerca de ese libro. Se llama Roba como un artista, seguro que lo han visto, o incluso algunos ya lo han leído, o no, ¿ya? Si se preguntan cómo sé de ese libro, lo he visto en TikTok, ¿ya? Entonces, me gusta, no es que me guste, sino lo he visto en TikTok y parecía interesante porque estaba suscrito a una cuenta de libros, ¿ya? Y me lo he leído en 2 noches aproximadamente. Son 196 páginas, pero está cortito más o menos, porque solamente hay que aprender ciertas cosas, ¿ya? Eh, yo no quiero ser como otros auxiliares, ¿ya? No me gusta hasta cierto punto que solo vengan aquí, o sea, no me gusta solo que vengan a la clase para que vean la práctica, hagamos una práctica, ha- hagan su práctica y después se vayan. No, no, no. Aquí vamos a potenciar su desarrollo personal, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad siempre he visto en todos los auxiliares, o sea, todos los auxiliares, y se los digo yo porque he sido auxiliar desde el año 2018, del 2018 he sido auxiliar y sigo siendo auxiliar hasta ahora, ¿ya? Entonces, generalmente todos los auxiliares tienen su método, su forma de enseñar, pero todos se enfrascan en el conocimiento y no todos quieren que se desarrollen hasta cierto punto. Uno de los ejemplos es que muchos auxiliares no preparan a sus alumnos para que sean auxiliares, y es muy cierto, ¿ya? Pero vamos a cambiar eso, ¿ya? Si ustedes quieren ser auxiliares de alguna materia, me dicen cualquier cosa, yo les voy a ayudar en todo lo que sea posible, porque es una experiencia muy bonita, te los digo así personalmente. Yo, en lo personal, jamás, o bueno, una de las ideas que yo tenía era jamás repetir el curso 2 veces, ¿ya? O sea, un año sí o sí tenía que dictar una materia de un grado superior, eh, pero generalmente no quería repetir el curso, no porque no quisiera, sino porque iba no moldeando, sino ayudando a mis alumnos a lo largo del tiempo hasta que llegaron a salir. Entonces, este año me tocó repetir el curso, pero es algo de lo que estoy muy agradecido porque los he podido conocer a ustedes, ¿ya? Todavía no los conozco, mira, aquí veo una Erika, una Aleja, a Evelyn, a Gabo Chambi, voy a ver a Mamani Machaca, a Mariela, a dos Marielas, incluso hay una Noelia Fernández, Paola, hay una Melissa, un Adrián, un María y Cristian y Cecilia, ¿ya? Entonces,
Va a ser un gusto para mí conocerlos y que también pueda, yo pueda explotar toda su capacidad, ¿ya? Generalmente, o sea, como les iba diciendo, los auxiliares generalmente lo que hacen es hacer eso, enfrascarse solamente en enseñar lo que ellos quieren que ustedes aprendan. Pero de mi parte no van a tener eso. Quiero que se desarrollen como personas, ¿ya? Es muy importante hasta cierto punto. Ustedes dirán, ¿por qué es tan importante, Auxi? Por qué es tan necesario? Y miren, ustedes son mis alumnos y también van a ser mis amigos. Y yo los considero así porque todos mis alumnos son mis amigos hasta cierto punto. Y así yo personalmente les digo, el año pasado he pasado por un periodo así completamente de depresión. O sea, y este año, el año pasado estaba completamente destruido, literalmente destruido. Y ustedes dirán, ¿cómo ha sido Auxi? El año pasado incluso era Auxi. Y estaba completamente destruido porque han pasado cosas en mi vida que no las he podido eh, de una manera adecuada, eh, no solo no llevarlas sería la mejor palabra, pero en ese proceso he entendido que tal vez las personas no necesitan conocimiento, necesitan a alguien que, como su auxiliar, hasta cierto punto, tal vez pueda ser su profe, pero necesitan a alguien que los motive, ¿ya? Y yo el año pasado, o sea, si se los digo así sinceramente, estaba en la shit, o sea, estaba tirado, no me gustaba estudiar y pensaba que todo había acabado ese año, ¿ya? Y muchos de aquí, y yo no me excluyo porque yo lo he pasado, y tal vez muchos de ustedes también lo han pasado, han pensado en eso igual, que no somos suficientes, que la chingadera, perdón si hablo con dialecto mexicano, es que me gustan los streamers mexicanos, entonces se me sale a veces algunas palabras mexicanas, perdón por eso. Tal vez muchos de sus auxiliares muchos de los auxiliares que van a conocer van a tener un lenguaje más neutro, yo soy un tanto medio regulero o especial. Y si les hablo en dialecto mexicano, se van a disculpar. Y así, ¿ya? Entonces, lo que quiero que alcancen hasta cierto punto es ese desarrollo, ¿ya? No que sean buenos en la materia, sino que además de ser buenos en la materia, que lo vamos a hacer, porque me he comprometido con ustedes, y se los digo ahora, voy a comprometer con ustedes para que seamos unos hijos para que seamos unos capos, lo diríamos así, seamos unos capos, tanto tanto intelectualmente en la materia como en lo personal, ¿ya? Y como les iba contando, he pasado por un tiempo difícil hasta cierto punto y no he recibido apoyo, ¿ya? No porque no haya querido, sino porque hasta cierto punto soy introvertido, ¿ya? Ustedes me miran aquí, ahorita les activo la cámara, a ver, esperen, si me pueden ver. A ver, ¿pueden ver? No sé si me pueden ver. Espérenme, creo que sí, o no, no lo sé. A ver, que no. Ya, pero si me han visto, soy ese jovencito. Y, y como les decía, ¿ya? Ese es nuestro objetivo de la auxiliatura, ¿ya? Entonces, recuérdenlo bien. Primero, no vamos a aprender bien y de aprender bien vamos a tratar de ser los mejores en la materia, ¿ya? Yugra, Yugra, si yo les digo personalmente, yo que he sido su alumno, es uno de los mejores licenciados que hay, de manera práctica, ¿ya? Pero conmigo vamos a repasar todo lo teórico, ¿ya? Para que no se les olvide, más que todo porque cuando haya olimpiadas o cuando tengan que defenderse de alguna manera con el licenciado, más que todo porque siempre hace preguntas, ustedes pueden responder y sepan dónde está, ¿ya? Entonces ese es uno de mis objetivos principales, desarrollarlos como personas y desarrollarlos como estudiantes, porque de nada me sirve desarrollarlos solamente como estudiantes. Ustedes pueden ser unos excelentes estudiantes como mi caso, pero unos hijos de la shit, ¿ya? Entonces no nos sirve esas personas, ¿ya? Nos sirve personas que sean muy capaces de todo y además de eso, sean excelentes personas y que sepan superar lo que ustedes tengan, ¿ya? Hoy les puedo decir que casi de mis alumnos, una gran parte han sido auxiliares y confío en ustedes que lo van a hacer, ¿ya? Ese es mi objetivo y quiero irme feliz este año, porque es mi último año en el que voy a estar en la carrera y quiero dejarles una buena semilla plantada con lo que es respecto a la contabilidad gubernamental, ¿ya? Entonces, para empezar, así está nuestra introducción, así sabiendo los objetivos que vamos a realizar, ¿qué vamos a ver? Va a ser la segunda pregunta, ¿ya? Lo que vamos a hacer, una de las cuestiones que me limitó el licenciado,
el año pasado yo era auxiliar de gubernamental del licenciado Chura y no tenía limitaciones con respecto a lo que tenía que enseñar, ¿ya? Y una de las cuestiones era, de las que no tenía limitaciones, era porque el licenciado no es que no se preocupara por el auxiliar, sino es que tenía libertad del auxiliar de elegir la materia que podía enseñar. Bueno, no la materia, sino las prácticas que podía enseñar. En este caso, el año pasado lo que hacía yo era explicarles a los chicos de gubernamental con respecto a su práctica. Pero como somos de Yujra, vamos a crear prácticas individuales. Una, prácticas individuales que sean muy parecidas a las que van a llevar con el licenciado. Dos, vamos a hacer cuestionarios simulacros hasta cierto punto para su examen teórico, si es que llegan a dar, pero lo dudo, más que todo va a ser práctico. Y tres, vamos a reforzar lo que es la parte teórica, ¿ya? La teórica me interesa mucho con ustedes porque es lo más esencial, porque la práctica es sencillo, ¿ya? Les voy a dar los trucos, los hacks. Y es súper sencillo, súper sencillo. Incluso les voy a pasar, ahorita mismo les voy a pasar un resumido de los clasificadores, que es para que lo puedan hacer, o sea, cuando les toque presupuesto, o bueno, ya estén llevando presupuesto, lo hagan así, instantáneo. Y les voy a enseñar todo lo que es la parte presupuestaria también, ¿ya? Entonces ya hemos definido objetivos, desarrollarnos como personas, segundos objetivos, desarrollarnos también como buenos estudiantes. Contenido que vamos a llevar, más que todo va a ser comparación de las prácticas con licenciado, vamos a llevar prácticas casi similares. Y por último, vamos a tratar de ser los mejores, pero vamos a lograrlo, ¿ya? Así que vamos a empezar, ¿ya? Entonces, hoy ha sido una introducción así para que me conozcan. Ah, si me preguntan mi edad, tengo 22 años. Tengo 22 años, he sido auxiliar por más de 4 años y voy en el último año de la carrera y si es que al año van a tratar de postular, me dicen cualquier cosa y yo les voy a ayudar a lo que sea necesario, ¿ya? Mm, lo esencial, nunca, nunca, nunca lo olviden. Y esto se los voy a decir. No, tal vez no se lo, tal vez se los diga yo o tal vez otra persona se los repita, ¿ya? Y esto es más que para que se desarrollen como personas. Siempre, 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 siempre confíen en ustedes, ¿ya? Se los dice su auxi, ¿ya? No soy una figura tan importante que dirán ustedes, pero eh, siempre confíen en ustedes. Ustedes van a ser capaces de llegar a donde quieran llegar por medio, por sus propios medios y por su esfuerzo, ¿ya? Yo este año, así, hacia como una experiencia antes de que iniciemos, quería ser auxiliar de auditoría financiera, ¿ya? Es una materia más o menos complicada que el siguiente año lo van a llevar. Y cuando me tocaba postular con el año pasado para ser auxiliar, yo era así, en modo despreocupado, así de, por los loles, por las risas, de postular a auditoría financiera. Y, y por los loles o por las risas dije, ah, ya, ¿qué más da? Nos postularemos a auditoría financiera. Al final y al cabo ni siquiera voy a clasificar, porque muchos de aquí que ya han postulado saben que nos hacen clasificar primero por los méritos y después dan el examen. Y muchos, yo era de así, seguro que no voy a clasificar, no. Tenía una nota más o menos buena y no pensaba clasificar porque pensé que no iba a ser suficiente, ¿ya? Pero, como les digo, yo en ese momento no confiaba en mí mismo, ¿ya? De haber pasado un año de miércoles, el 2020, no confiaba en mí mismo. Y recuerdo que cuando vi las notas, tuve una gran así, se me iluminaron los ojos. Literal dije, de los 15 que, no, de los 10 que habían postulado, 5 habíamos clasificado. Y de esos 5 que hemos clasificado ahora solamente somos 2 que somos auxiliares. Y hasta cierto punto, yo no confiaba en mí mismo. No porque no quisiera, yo sé que soy bueno y sé que puedo llegar hasta cierto punto muy lejos, pero en ese momento yo no confiaba en mí mismo. Así que yo les digo, sí, personalmente, así, para que se motiven, para que le echen ganas al estudio y recuerden siempre por qué están estudiando, ¿ya? No estudian por joda, no estudian porque sus papás les han dicho. Hasta cierto punto hay muchas personas que lo hacen por eso, pero fuera de eso, tienen una responsabilidad muy, pero muy importante con sus padres, con la sociedad y con ustedes mismos, ¿ya? No traten de ser los alumnos reguleros que hay en la universidad. Yo he conocido un chingo de esos, un chingo. Y se los puedo decir
que son personas corrientes, que hasta cierto punto crees que son la clave y van a tomar y van a fiestas y las chingaderas. Y no es que no esté en contra de las fiestas, sino que hasta cierto punto deben llevar una vida equilibrada, ¿ya? Entonces, sean el símbolo de la excelencia que ustedes quieran ser y enfóquense en eso, ¿ya? Porque si no lo hacen o no quieren hacerlo, no lo hagan, no lo hagan, ¿ya? Porque hasta cierto punto eh, de nada les va a servir, ¿ya? Traten de motivarse, traten de tener en cuenta que las personas que están a su alrededor quieren lo mejor para ustedes, tanto sus padres como sus familias, como su pareja, si es que tuvieran pareja, pero casi la mayoría de las personas quiere el éxito para ustedes. Y siempre traten de entender eso, ¿ya? Miren, yo les digo así, personalmente, que por mucho tiempo, o sea, por mucho tiempo que he sido un corcho, porque eso ha sido un corcho de los corchos, me he enfocado solamente en el estudio y no le he dado el suficiente equilibrio a mi vida. Y cuando pasó esto de la pandemia, me derrumbé, uno, en el aspecto sentimental, dos, en el aspecto familiar, tres, en el aspecto de los amigos. Yo pensé que no tenía amigos y creí que no tenía amigos y no tengo literalmente. Se los puedo decir así que solamente, personalmente, solamente tengo tres amigos en los que ahora confío. Cuatro incluyendo a alguien más. Y ustedes dirán, no, no, ¿cómo es posible? Es muy cierto. Y no se descuiden de eso, ¿ya? Tal vez estamos, como les digo, en un periodo muy diferente al post-COVID o en el COVID. Pero para los que han pasado internacional con el licenciado Peláez, muchas veces nos dice que siempre debemos tener una mesa de cinco patas. Que una pata sea nuestra familia, que otra pata sea la religión, que otra pata sea nuestro amor o el amor hacia otra persona, que otra pata sea los estudios y otra pata sea nuestro cuerpo. Y cuando una de las patas se va o se destruye hasta cierto punto, podamos sostenernos de las otras cuatro, no de las, y que no se compare con una mesa de cuatro patas, que si destruyes una se destruye completamente. Y entonces eso es, ¿ya? Entonces, el librito que les he dejado, que es Roba como un artista, es uno de los libros que quiero y me gusta mucho, y espero que los lean, que tal vez si les falta motivación puedan encontrarlo ahí y se enfoquen en lo que ustedes quieran, ¿ya? Y seamos mejores personas, ¿ya? Porque de nada nos sirve ser excelentes estudiantes, pero un shit de personas, ¿ya? Entonces, traten de hasta cierto punto leerlo como una recomendación mía, ¿ya? Fuera de, si quieren, leanlo cuando estén distraídos, está en PDF. Ya, creo que algunas páginas están mal, pero las pueden entender, ¿ya? Y entiendan eso, ¿ya? Hoy es una clase introductoria, entonces vamos a repasar un poco de teoría, ¿ya? Em, Empezando, ¿ya? Ahora no tengo el material del primer tema, pero vamos a tratar el segundo tema y me comprometo con ustedes para pasarles el primer tema que me falta, ¿ya? Les voy a compartir pantalla. Espero un cacho. Perdón por el speech tan largo que les he dado porque, no sé, me he inspirado. Espero un cacho. Ah, ahora sí. Pueden ver la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me confirman, sí o no? ¿Qué dice la gente? Sí, se ve la pantalla. Ah, ya, listo. Tenemos el tema 2. Ya, como les digo, miren, eh, esto es el tema 2, ¿ya? Es aspectos generales de la ley 78, es una introducción, así es. No sé cuántas hojas son, a ver, déjame verlo. Son 27 hojas, es más o menos larguito, pero no les voy a explicar esto, ¿ya? Esto es más que todo para que lo puedan ver. Vamos a empezar con el tema uno, ¿ya? Que el tema uno es aspectos generales del gobierno. Y en el gobierno, voy a abrir un Paint para que lo puedan ver y les voy a explicar un poquito mejor, para que entendamos hasta cierto punto los aspectos necesarios. A ver, ahorita nos vamos a pasar al- ya. Eh, Esperen un cacho. Ahora sí, para los que están en celular y no me puedan ver, ya está en modo oscuro y vamos a utilizar el blanquito, ¿ya? Eh, Vamos a empezar a ver. Ah,
olfato. Ya, mejor así. Ya. Pueden ver el Paint para que les pueda explicar un poquito. A ver, como si fuera una pizarra. ¿Pueden ver el Paint? ¿Me confirman? A ver, está habilitado. Ya, ya, somos 17 personas. Bueno, somos. Sí, se está viendo el Ya, Paint. gracias. Somos 15 aproximadamente y vamos a empezar. Ya. Eh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi Paint, aquí está. ¿Pueden ver el Paint? Ya, correcto. Ahora, miren, todo lo que es el sector gubernamental está dividido en tres, hasta cierto punto, como les había explicado, licenciado, tres bloques gigantes, ¿ya? Tres cuadraditos gigantes, tres bloques que son más grandes que el anterior, ¿ya? Estos tres bloques que están conformados por uno, si quieren llamarlo así, lo vamos a determinar como las personas o la sociedad. Vamos a decirle, espera un cacho, ya, la SOC, si quieren llamarlo así. La sociedad, el territorio, espera un cacho, ¿qué pasó? ¿Qué me dijo? Tengo otro material. No se preocupe, Ricardo Parra. Está grabándose ahorita. Claro que sí, está grabado. Aunque no diga que está grabándose. Tengo un grabador externo, así que tranqui, tranqui. Ya, seguiremos. El gobierno está bueno, el sistema estatal está compuesto primero por la sociedad, otro por el territorio y otro está compuesto por el aparato estatal. ¿Ya? El aparato estatal. No me gusta. Bueno, sexy. Espera un cambio. Ya, les seguiré explicando. El gobierno está compuesto por esos tres, hasta cierto punto, tres grandes compuestos, que es el territorio, la sociedad y también el aparato estatal. Ya, ya, como quieran decirlo hasta cierto punto. Ya, vamos a ver, les voy a compartir el Excel. Ahora sí, ya, ahora sí. Estas tres elementos principalmente de los que ven aquí, el territorio, la sociedad y el aparato estatal, conforman lo que es el Estado, ¿ya? El Estado. Pero, ¿qué es lo importante aquí? ¿Cuál es la cuestión más importante de que estos tres compongan el Estado? ¿Ya? El territorio, por un lado, pueden definirlo como el área o la extensión del país, ¿ya? Del país o Estado, como quieran llamarlo, ¿ya? Eh, es el área o extensión del país, no tanto, recuérdenlo bien, tanto terrestre, subterrestre, o sea, por debajo, y aéreo. Y también marítimo. ¿Por qué no? Marítimo, correcto, ¿ya? Entonces, el territorio está conformado por eso, por el área o la extensión del país, que está tanto terrestre como subterrestre, como aéreo y como marítimo. La sociedad está compuesta por todas las personas, recuérdenlo bien, personas estantes dentro del mismo, ¿ya? Del mismo. Y ustedes dirán, ¿qué son los estantes? ¿Ya? O tienen otra definición, creo. Pero resumémoslo así. Son personas que están dentro del país y que pertenecen al país, tienen la nacionalidad boliviana, pero fuera de eso también hay personas que no son del país o que son extranjeros, que son estantes, que se los llama estantes porque están dentro del país, pero por un periodo corto, que hasta cierto punto pueden tomar decisiones dentro del mismo, ¿ya? Y lo vamos a ver de una manera bien resumida, ¿ya? Y el aparato estatal, que está compuesto por todos los poderes del Estado, ¿ya? Poderes del Estado. Estado y además todos sus complementos, ¿ya? Ya. Recuérdenlo bien, tienen tres elementos esenciales, el territorio, la sociedad y el aparato estatal. Ahora, el territorio está definido, ya lo hemos definido. La sociedad está definida por todas las personas que están dentro del mismo, dentro del mismo país. Si quieren lo vamos a colocar ahí, dentro del mismo país.
y que además el aparato estatal está conformado por todos los poderes del Estado y además de todos sus complementos, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante del Estado? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante ver qué va a hacer el Estado en el futuro? ¿Ya? ¿Por qué es tan importante saber qué es el Estado? ¿Ya? El Estado en realidad es la conformación de distintas, recuérdenlo bien, de distintas fuerzas como política, coma, administrativa, coma, económica, coma y militar, ¿ya? Es la conformación de distintas fuerzas, ¿ya? ¿Por qué es tan importante eh, definir qué es el Estado, ¿ya? Porque dentro de las características que tiene cada Estado, siempre van a encontrar esto, la política, la administración y la economía, ¿ya? Y eso es a lo que está orientado la materia de contabilidad gubernamental, ¿ya? ¿Por qué? Primero, la política va a guiar a la materia hasta cierto punto para la definición de normas, leyes y también puede ser de reglamentos, ¿ya? ¿Ya? Consecuentemente, vamos a tener la administrativa y la administrativa nos va a definir para la materia, no se olviden, esto es una definición para la materia, nos va a definir los rangos, los sistemas, los subsistemas. Y además, no se olviden que también nos va a definir también lo que es de sistemas. Subsistemas nos va a definir los planes, ¿ya? Los planes, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que sepan por qué la política guía estas cosas? Y además de guiarlo, tenemos la administrativa y también tenemos la económica. La económica, nunca lo olviden, nos va a guiar a diferentes prospectos, ¿ya? Y la económica, más que todo, está relacionado con la parte de tesorería, que ya lo están viendo tal vez, también con la parte de planificación, bueno, no planificación, sino esto sería puestos, coma, y además de la económica, de la tesorería, de los presupuestos, vamos a ver también la contabilidad, ¿ya? Entonces, si bien el Estado, como hemos definido, es una conformación de distintas fuerzas políticas, administrativas, económicas, militares, incluso hay muchas más definiciones fuera de las que tienen ahora, estas son las tres que rigen al Estado, ¿ya? Ahora, de estas tres, de la definición de normas, leyes, de la administrativa y de la económica, se encuentran relacionados con los poderes del Estado, ¿ya? No se olviden, ¿ya? Con los poderes del Estado, ¿ya? A ver, participen, chicos. Ya que estamos en la UCI, participen. Dígame los cuatro poderes, si no mal recuerdo. ¿Cuáles son los poderes de Estado que están vigentes ahora? Ya pues, chicos, participen. Dígame un hito, aunque sea, un hito. Lo hemos llevado en ciencias sociales en el colegio, no creo que se hayan olvidado. Dígame los poderes del Estado. Un hito, aunque sea, para que yo se los pueda explicar y podamos entrar. Legislativo, ¿Qué, poder Legislativo, qué más? ¿Qué más? Dígame más. Ejecutivo. ¿Qué más? judicial, Judicial, ¿algo más nos falta? ejecutivo, Ya, tenemos ejecutivo, tenemos legislativo, tenemos judicial. ¿Qué les falta? Electoral. Electoral, claro que Electoral. sí. Uy, apúntele bien quién nació la capa que nos ha hecho eso. Ya. Muy bien, están repasando la teoría. Son unos capos, claro que sí. Ya. Ahora sí. Veámoslo. Ya. Tenemos por un lado lo que es el poder legislativo. Vamos a tener también el poder ejecutivo. Vamos a tener el poder judicial. Y por último, el más importante, no se olviden esto, es el más importante de todos, el poder electoral, ¿ya? Ustedes se preguntarán, oh, sí, ¿por qué está susurrándonos ahora? Para hacer la clase más interesante, claro que sí, no mentira.
el poder electoral, nunca se olviden, hasta cierto punto, todas las personas, o bueno, casi todas las personas, tienen derecho a votar. Y el poder electoral es el que faculta a esas personas y a la sociedad de poder elegir representantes de manera democrática y, y que los mismos puedan tomar poder sobre lo que es el aparato estatal. ¿Ya? No se olviden eso. Entonces, ¿cómo los relacionamos? ¿Ya? El poder legislativo, por un lado, tal vez ya lo han visto con el licenciado, está conformado por las diferentes cámaras, o sea, está conformado por las diferentes cámaras. Aquí en paréntesis le colocamos senadores, si quieren también le colocamos senadores, diputados y coma sus suplentes incluso, ¿ya? ¿Qué pasa con el poder legislativo? ¿Ya? No se olviden esto. El poder legislativo eh, proviene hasta cierto punto. El poder legislativo es el poder legislativo y el poder electoral hasta cierto punto es una conjunción, no se olviden, de lo que es la fuerza de la política, ¿ya? No se olviden eso. Porque definen tanto normas como leyes y reglamentos, pero el poder electoral lo que hace dentro de la política es obsequiar a la sociedad lo que es de manera única hasta cierto punto. Y por lo que muchas de las naciones han luchado a lo largo del tiempo, es obsequiar a la sociedad lo que es la autonomía, no, no es autonomía, la democracia, ¿ya? Entonces, el poder electoral es el ente, no se olviden, es el ente que posibilita la participación de la sociedad, no se olviden esto, en la elección de gente o no, elección de representantes, digámoslo así, representantes tantes de tantes que tomarán el control del aparato estatal, ¿ya? Estatal, ¿ya? Por medio, si quieren le colocamos aquí, por medio de la democracia, ¿ya? Democracia, ¿ya? No sé, bonito. Haremos esto y ahí. No esperen un cacho. Oh, oh. Ya, creo que lo he arruinado. Ya. No sé qué es. Ay, ya me he olvidado la definición. Ya, pero recuérdenlo bien. Esto, el poder electoral es el que posibilita la participación de la sociedad en la elección de representantes que tomarán control del aparato estatal, coma, por medio de la democracia. ¿Ya? Entonces, esto mejor y lo ajustamos. ¿Ya? Entonces, hasta cierto punto, el poder legislativo y el poder electoral están conjuncionados con la fuerza política, ¿ya? Porque hasta cierto punto lo que hace la política, además de definición de leyes, normas y reglamentos, nos va a permitir que todos los que son, o sea, todo dentro de la sociedad, vamos a aceptar bien, todos dentro de la sociedad puedan llegar a elegir a sus representantes a largo, corto y mediano plazo, ¿ya? Entonces, la política es lo que va a hacer eso, ¿ya? Entonces, repasando eso, ya estamos viendo que el poder legislativo, o bueno, los poderes del Estado, tanto el legislativo y el electoral, están conjuncionados en lo que es la fuerza de la política. La fuerza administrativa, la fuerza administrativa está conjuncionado, vamos a hacerlo de otro color, está conjuncionado tanto en el poder ejecutivo como en el poder judicial, ¿ya?
¿Por qué es tan importantes estos dos poderes? ¿Ya? Esto, que es el poder ejecutivo, brinda al aparato estatal, o por medio de los poderes, a lo que es, brinda un orden jerárquico, ¿ya? Tal vez lo han escuchado, orden jerárquico. Y además, eh, hace cumplir la ley, ¿ya? No se olviden eso. Brinda un orden jerárquico y además hace cumplir la ley. Recuerden lo que el poder ejecutivo está conformado por, recuérdenlo bien, todo lo que es la Cámara de la Presidencia, la Vicepresidencia y también está conformado por un montón de ministerios. Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, hay otros más, a ver, que recuerde, Ministerio de Energías, ay, Ministerio del Trabajo, un montón de ministerios que no vamos a mencionar, porque ya, bueno, tal vez los mencionemos, les voy a preguntar a ver otros ministerios que conozcan, ¿ya? Y el Poder Judicial, como poder del Estado, está encargado de, además de sancionar las leyes que fueron, tienen una definición, contravenidas, contravenidas, nidas, mm, o de carácter delictivo, delictivo, correcto, ¿ya? El, el aparato judicial, como hemos dicho, el aparato legislativo va a estar conformado por diferentes cámaras que, además de aprobar leyes, normas, que sancionen leyes y normas, el que los va a hacer cumplir va a ser el Poder Ejecutivo. Pero el Poder Judicial es el que va a sancionar a los que incumplan esas normas, ¿ya? ¿Por, ¿por qué les digo contravenidos o contra, no sé cómo se llama esto, pero si quieren lo pueden relacionar con lo que es con lo que es las contravenciones, ¿ya? En paréntesis para que se pueda entender. O de carácter delictivo, ¿ya? Que son delitos, ¿ya? Entonces, hasta cierto punto, estas dos áreas, que es el poder ejecutivo y el judicial, van a conformar lo que es el poder administrativo el poder administrativo, las fuerzas administrativas, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la parte económica? Lo voy a marcar de verdecito, ¿ya? La parte económica está conformada solamente por un poder, ¿ya? Máximo dos, ¿ya? El poder ejecutivo y el poder legislativo. Pero, la parte económica opera dentro de todos los poderes, ¿ya? ¿Por qué es tan importante que sepan esto? Ya, ahorita se los voy a explicar. Voy a aceptar ahí, ¿ya? ¿Por qué por qué la fuerza económica opera tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, como en todos los poderes, ¿ya? La razón esencial de que la parte económica o la fuerza económica opere dentro de estos dos poderes es esencialmente solo una, solamente tiene una respuesta. Y aquí les va la respuesta. Todos los entes relacionados con el gobierno y el gobierno en sí mismo están interconectados. No se olviden esto, conectados por medio de los recursos y los gastos. Paréntesis, esto está relacionado con lo que es el presupuesto y además con la contabilidad, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? ¿Por qué les digo que es tan importante esto, ¿ya? Esta definición nunca se le olvide, nunca se le olvide. Se los voy a remarcar así bien bonito, moradito, ¿ya? Todos los entes relacionados con el gobierno y el gobierno en sí mismo están interconectados por medio de los recursos y gastos, ¿ya?
¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué? ¿Ya? Así, chanchullo entre nosotros, yo que estaba estudiando esta parte, que me he puesto a leer anoche, no mentira. Recuerden esto, dentro de todos los organismos del sector gubernamental y no gubernamental, financiero y no financiero, que ahorita vamos a ver, operan, operan, operan con recursos y gastos que provienen del propio Estado, ¿ya? Y vamos a analizar eso, ¿ya? Ahora, aquí entra en juego algo que ustedes ya han visto o están viendo. A ver, van a confirmar si han visto. ¿Están viendo lo que es entidades de transferencia? ¿Han visto entidades de transferencia? Solo respóndame sí o no. Ahorita, repito. ¿O han escuchado del término con el licenciado? ¿Entidades de transferencia? Chicos, ¿sí o no? Solo respondan eso. ¿O todavía no han visto eso? Y todavía creo que no. ¿En presupuesto no han visto entidades de transferencia? Ya, todavía no. Ya, está bien, se acepta. Claro que sí. Aquí vamos a explicar eso. ¿Ya? Recuérdenlo bien. Lo económico, la fuerza que es económica, está relacionado tanto con esto por medio de los recursos y gastos. ¿Por qué? Vamos a imaginarnos una red, ¿ya? Aquí está lo que es, si quieren llamarlo el ministerio. Lo voy a abreviar. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Vamos a tener el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el MPD. Y vamos a tener a ABC y vamos a tener a YPFB. ¿Ya? Y además de esto, tal vez vamos a tener aquí en la cuenta única de tesoro, el Banco Central de Bolivia. Banco Central de Bolivia. ¿Ya? Imagínense esto. ¿Por qué les digo que todos los entes están relacionados? ¿Ya? Seguramente que han oído hablar al licenciado, o tal vez les he explicado en el principio, de que todas las entidades tienen un presupuesto único y ese presupuesto único tiene, además de la incorporación de los mismos, diferentes tipos de recursos de donde van a sacar o de donde van a provenir sus gastos o van a tratar de solventar sus gastos, ¿ya? ¿Qué pasa con estos? Incluso vamos a añadir el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, si quieren, así para que sea bien bonito, bien explícito, y vamos a ver cómo se relacionan entre sí, ¿ya? El Banco Central de Bolivia es el punto central, no se olviden esto, es el que mueve todas las cuentas institucionales que tienen todas las entidades, ¿ya? Incluso los ministerios, incluso las entidades, entidades, entidades del sector público no financiero y financiero, ¿ya? Ahorita vamos a explicar eso un cachito. El Banco Central de Bolivia tiene, no se olviden, una relación, ah, a ver, espérenme, ¿cómo lo hacemos? No sé cómo hacer aquí. Tal vez con esto. Ahí, ahí. Otro. Quiero insertar otro. Ahora sí. Ahí. Y ahí. Les seguiré explicando. El Banco Central de Bolivia tiene la potestad hasta cierto punto de que todas las operaciones financieras y no financieras pasen por medio de ella, ¿ya? Y hasta cierto punto es la que administra todos los recursos que tiene el Estado, ¿ya? Es una parte muy importante dentro del aparato estatal del Banco Central de Bolivia, ¿ya? Porque además de que tenga políticas económicas y que tenga políticas monetarias, no solamente se encarga de eso, sino tiene varias atribuciones más, ¿ya? Ahora, como les explicaba, imagínense que eh, esto es algo, espera un cacho, mejor ahí, ya. Imagínense que esto es el aparato estatal. Bueno, hasta cierto punto es el aparato estatal. Eh, Esto es un círculo que sucede en la vida real, ¿ya? Que sucede en la vida real. Y se los voy a explicar ahora. Miren, cuando nosotros, mejor un cuadro de texto, ya, vamos a llamarle el círculo del
de los recursos. Entonces, correcto. ¿Ya? Ahora sí, el círculo de los recursos. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Ya, esto es para que hasta cierto punto lo entiendan y para que vean cuán interconectados están todas las entidades entre sí. ¿Ya? Ahora sí, vamos a empezar en el ejemplo. Somos el Banco Central de Bolivia, estamos en el 2021, estamos empezando actividades, claro que sí. Tenemos presupuestado, yo creo que alrededor de 13.000 millones de bolivianos que van a ser ejecutados en esta gestión y que por medio de nosotros vamos a poder administrarlos, ¿ya? Entiendan esto. Tenemos las consecuencias. 13.000 millones de bolivianos que están presupuestados y que tienen que ser ejecutados, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? El Banco Central de Bolivia, ese dinero que tiene aquí, lo va a destinar una parte al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas le va a destinar otra pequeña parte a lo que es el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Seguro que haya habido un acuerdo, un convenio entre los dos, que los dos iban hasta cierto punto destinarle esa pequeña parte, ¿ya? El Ministerio de Planificación y Desarrollo, además de eso, les va a transferir a la Administradora Boliviana de Carreteras una parte de ese recurso, ya que es un 10%. Imaginemos que le ha dado aquí 1.000.000, ¿ya? El Banco Central de Bolivia le ha dado, ya, lo haremos en números sencillos, 1.000. De esos 1.000 que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una partecita pequeña le ha dado al Ministerio de Planificación y Desarrollo, 200, ¿ya? Esos 200 que le ha dado al Ministerio de Planificación y Desarrollo, esos 200 al final van a ser transferidos a la administradora boliviana de carreteras en un monto pequeño, imaginemos 50, claro que sí, 50. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno autónomo municipal de La Paz? El gobierno autónomo municipal de La Paz hasta cierto punto va a interactuar con la administradora boliviana de carreteras, tal vez en una construcción de obras, de manera conjunta. Entonces, de los 50 que tenía aquí, le va a dar unos 20 o 10, le daremos unos 10, ¿ya? Hasta ahí, el gobierno autónomo municipal de La Paz ha recibido 10, ¿ya? Miren, ha ido de los 1.000 que le ha dado el Banco Central de Bolivia al Ministerio de Planificación y Desarrollo que le han dado 200, de eso le han dado 50, de eso al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz le han dado 10, o sea, para que construyan, hagan una obra conjunta de algunas carreteras que también pueden ser financiadas de manera única o autónoma o por medio de una cooperación entre entidades gubernamentales, ¿ya? De esos 10, hasta cierto punto, el gobierno autónomo municipal de La Paz lo que va a hacer es entregarle al YPFB, yo qué sé, unos 5, le entregaremos unos 5, ¿ya? Unos 5, le va a entregar unos 5. Estos 5 que le está entregando, yo qué sé, tal vez le han prestado un servicio o están pagando lo que es la parte de las exploraciones o hasta cierto punto han tenido un convenio para que puedan transferir efectivo al YPFB para que desarrolle ciertas exploraciones dentro el municipio de La Paz o para que pueda mejorar incluso los servicios que tienen dentro de la red de cobertura de La Paz, donde ustedes tienen gas, quién sabe, diferentes aspectos. No nos interesa, ¿ya? Pero recuérdenlo bien. YPFB, de todos los recursos que ha percibido, miren, todo este desmadre hasta cierto punto, 1.000, 250, 10, 5, de todo lo que han percibido solamente han recibido 5. Estos 5, tal vez los haya registrado como gasto o como ingreso, no nos interesa. Bueno, es recursos, los ha registrado como recursos. Fuera de eso, YPFB, recuérdenlo bien, YPFB va a tener ingresos que también va a destinar, ¿ya? Por medio de transferencias. Y aquí entra la palabra algo bien interesante que es una transferencia. Transferencia. Esta transferencia lo que va a hacer es que YPFB, de los 5 que ha recibido tal vez del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por medio de recursos, también puede que tenga alrededor de 2.000 por lo que es venta de crudo o derivados. Derivados, ¿ya? Llamémoslo así,
estos 2005 que tiene, digamos que ya ha tenido, puede que de nuevo, por medio de una transferencia, se incorporen al Banco Central de Bolivia. Y otra vez, el Banco Central de Bolivia tenga los 2000, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué remarco esto y les digo que es tan importante que todos los entes relacionados, o todos los entes relacionados con el gobierno y el gobierno en sí mismo están interconectados por medio de recursos y gastos, por medio de lo que es la definición del presupuesto y la contabilidad? Es que si se ponen a pensar, miren, hemos empezado con 2000, bueno, que hemos empezado con lo que tenía el Banco Central de Bolivia, y a medida que ha ido pasando poco a poco, por diferentes entidades, se han ido interconectando por medio de los recursos que nosotros estamos brindando. Ahora, ¿qué pasa? No siempre se muestra esto, ¿ya? Es un ejemplo así medio, no vago, sino un medio esclarecedor hasta cierto punto, porque ¿de dónde principalmente se ve la interconexión? Generalmente se ve la interconexión entre estos dos, entre los ministerios, principalmente los ministerios se ven interconexiones. Porque si analizamos bien lo que es el aparato estatal, está compuesto tanto como ministerios, gobiernos autónomos departamentales. A ver, mejor se los voy a resumir aquí. ¿Cómo es el aparato estatal? El aparato estatal, ¿ya? Primero, no se olviden esto, el aparato estatal está conformado por uno, los ministerios, que es el punto más alto que hay. Después, los gobiernos autónomos departamentales, los que tenemos generalmente, los gobiernos autónomos municipales, los que son de los municipios, de las provincias, y por último, los últimos, así, son gobiernos regionales, ¿ya? Hay unos que son del Chaco y esas madres, ¿ya? Generalmente el aparato estatal está conformado por estos cuatro grandotes, son los más importantes hasta cierto punto. De ahí se deslindan lo que son las empresas, no se olviden esto, empresas, empresas públicas, y de las empresas públicas hay tanto empresas públicas departamentales, nacionales, regionales. Hay algunas que tienen, pero no se ha visto los casos, pero están dentro de la norma. Nacionales y municipales, ¿ya? ¿Ya? Entonces, si se ponen a pensar, todo lo que son los aparatos, todo el aparato estatal que está conformado por estos cuatro grandes, estos son los más importantes, no se olviden, ¿ya? Cuando hagamos presupuesto, estos cuatro van a guiar a nuestros ejemplos. De empresas públicas, ñe, porque no son tan complicadas, ¿ya? Porque hasta cierto punto las empresas públicas, ojo, tengan mucho cuidado en esta definición. Las empresas públicas operan como empresas con participación, no se olviden esto, participación parcial o total, esperen un cacho, total del Estado, ¿ya? ¿Ya? Hasta cierto punto, así entre nos, yo les digo la verdad, eh, estas empresas, las empresas públicas que operan con participación parcial o total del Estado, tienen características muy ínfimas o muy parecidas a lo que son las empresas, a lo que son las empresas privadas, ¿ya? ¿Qué es lo que les diferencia? Es que como hasta cierto punto ellas tienen participación del Estado total o parcial, hay entidades como Kipus, que el total patrimonio, entre nos, ¿sí? El total patrimonio ha estado conformado más que todo por lo que es el Estado. El 98% de su patrimonio está conformado por el Estado. No se dice que es total porque no lo ha conformado la entidad, pero un 2% le pertenece a otras personas. Se puede decir que es total, ¿ya? Relativamente, ¿ya? Y hay una participación parcial, como en el Banco de Desarrollo Productivo, el BDP, que seguro no lo han escuchado, es un banco, es una empresa pública
pero que opera dentro del sector financiero, eh, porque hasta cierto punto tiene una participación privada, llamémoslo así, pero que en realidad esa participación privada no es tan representativa, llamémoslo así. Cuando vean o cuando analicen, o bueno, si es que logramos ver algunos estados financieros de otras entidades que no sean completamente de participación del Estado, lo vamos a analizar con ustedes y les voy a decir cómo pueden identificar que su participación es más o menos mayoritaria del Estado, ¿ya? Ahora, todos estos, así ya resumiéndolo, como han visto, el aparato estatal está interconectado entre sí por medio de los recursos, así por medio de las transferencias que existen dentro del Estado. Ahora, cuando una entidad le transfiere de sus propios recursos o de recursos que han sido transferidos hacia él, esta entidad se va a denominar como entidad de transferencia. ¿Ya? Esto es ya yéndonos muy lejos, digamos, hasta cuando veamos presupuesto. ¿Ya? Pero no se olvide, ¿ya? Porque es un ejemplito que nos va a ayudar. ¿Ya? Para ahora, recuérdenlo bien, la definición dice que se va a considerar una entidad de transferencia cuando la misma haya transferido tanto recursos propios como recursos externos, como recursos que hayan provenido de transferencias hacia otra entidad para que esa entidad pueda solventar tanto sus gastos como para que cumpla con los objetivos del Estado, ¿ya? Entonces esa es la definición, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? ¿Ya? Quiero su participación, ¿ya? ¿Han escuchado la definición? Cuando vean, cuando les pregunten qué es una entidad de transferencia, es una entidad que transfiere sus recursos, tanto propios como los que haya tenido de otra entidad o que han sido transferidos por medio de transferencias, incluyendo los mismos, hacia otra entidad, para que esa entidad pueda cumplir con los objetivos planificados y pueda solventar sus gastos. No se olviden eso, ¿ya? Ahora, como ven aquí, el Ministerio de Planificación tiene como entidad de transferencia de esos 200 de recursos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Saltemos. ABC va a tener como entidad de transferencia al Ministerio de Planificación y Desarrollo. ¿Por qué? Porque le han otorgado 50 bolivianos o 50.000, 50 millones, 50.000 millones, 500.000 de recursos a él, ¿ya? Cuando ABC transfiera estos 50, de estos 50, unos 10.000 o si quieren 10 millones al Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, ABC se va a convertir en una entidad de transferencia, ¿ya? Ahora, es lo que pasa. Y como el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha decidido transferirle igual a YPFB, YPFB se va a convertir, bueno, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se va a convertir en una entidad de transferencia. Y así, cada vez que una entidad transfiera recursos, tanto propios como de percepción por medio de transferencias o recursos que ha tenido por otorgación de donaciones o todo tipo de recursos, bueno, que son principalmente cuatro, cuatro, o regalías o hasta cierto punto, cada vez que transfiere esos recursos, esa entidad se va a determinar como una entidad de transferencia, ¿ya? Porque es un intermediario, uno es un intermediario, por así decirlo, o es alguien que le está otorgando hasta cierto punto esos recursos, ¿ya? ¿Qué pasa con las entidades de transferencia? Aquí viene lo interesante. Las entidades de transferencia tienen una característica muy esencial, ¿ya? Como pueden traspasar recursos y pueden otorgar recursos a otras entidades que no tengan con la capacidad suficiente o por medio de convenios logran hacer lo mismo, tienen una gran capacidad de poder operar dentro del mercado. Bueno, no mercado, llamémoslo aparato estatal, dentro del aparato estatal, ¿ya? Entonces, ese cicleo, bueno, porque es un ciclo, un círculo, si quieren llamarlo ciclo o círculo, como el ciclo de transacciones igual, ese ciclo siempre se repite, siempre, siempre, siempre se va a repetir. Es infinito, digámoslo así, ¿ya? Nunca se, bueno,
No he escuchado de ningún caso que se haya detenido en todos estos años, ¿ya? Porque hasta cierto punto todas las entidades operan, o tanto. Esto es algo interesante que tengo que re- re- recordarles. Las entidades operan con diferentes tipos de recursos, con recursos, ¿ya? Y aquí tienen que tener algo en cuenta. Eh, estos recursos, eh, estos diferentes tipos de recursos, generalmente son cuatro, tres, llamémosle tres, los más importantes. Recursos propios, recursos por medio de transferencias y recursos por medio de donaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es lo importante aquí? Todas las entidades tienen incorporados estos tres recursos en su planificación. No se olviden, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? Porque pueden operar con recursos propios, o hay entidades incluso que solamente operan con recursos propios, pero es imposible, es casi así entre todos es imposible que ninguna entidad tenga transferencias o donaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente lo que es el aparato estatal, esto es un resumen que estamos viendo, el aparato estatal está orientado al gasto, ¿ya? Gasto, ¿ya? Seguro que no lo escucha, licenciado, ¿ya? ¿Por qué está tan orientado al gasto? ¿Ya? Nunca se olviden esto. Es algo que tal vez tengan que recordar por siempre, o por siempre hasta que termine la materia, o para su vida. Mejor dejémoslo ahí. El aparato estatal está orientado al gasto, recuérdenlo bien, porque generalmente el Estado trata de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿ya? Entre paréntesis, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Ya? Porque ¿por qué está orientado al gasto? Es porque trata de satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿ya? ¿Por qué se preguntarán ustedes? Ahí viene algo que les he dicho mucho más arriba, y es que como, como como estamos explicando aquí en lo que es el poder electoral, que es la posibilidad de la participación de la sociedad en la selección de los representantes que tomarán control del aparato estatal por medio de la democracia, ¿ya? Recuérdenlo esto. Los que toman el control del aparato estatal siempre van a estar en favor de la sociedad, ¿ya? En favor de que la sociedad mejore, en favor de que la sociedad pueda obtener las mejores calidades de vida, ¿ya? Y a esto, si es que lo quieren llamar así, es para el vivir bien, ¿ya? No me gusta esa definición, pero es algo que les tengo que explicar, ¿ya? Para el vivir bien, ¿ya? ¿Por qué? Y se lo recalco, no se lo olviden. El aparato estatal siempre genera pérdidas. Genera pérdidas, ¿ya? Pero a ellos no les gusta decir generamos pérdidas. No, estamos en quiebra institucional. Ellos dicen eh, déficit, ¿ya? No se olviden eso. Todas, todas las entidades públicas, así entre nos, yo les digo, porque he estado auditando dos entidades públicas, generan pérdidas. Y no es porque quieran, sino es que el modelo de negocios, entiéndanlo esto está muy orientado con lo que es el pensamiento, si quieren llamarlo socialista, y lo que es la otra parte, que es la parte capitalista. Y si quieren verlo así, el el modelo de negocios, que lo van a ver tal vez con el licenciado Peláez, de los dos, es que en el socialista
nosotros generemos las condiciones necesarias, ¿ya? Necesarias para que la economía se pueda llevar de manera adecuada, si quieren llamarlo así. Adecuada, ¿ya? Entonces, el socialismo, hasta cierto punto, va a tratar de que las condiciones de las personas, de la sociedad, sean llevados de manera adecuada para que hasta cierto punto podamos para que pueda ser sostenible, digamos así, ¿ya? Las condiciones necesarias para que la economía pueda llevarse de una manera adecuada, ¿ya? ¿Cómo es que es su modelo de negocios? Dice, nosotros invertimos en la sociedad y les damos la suficiente capacidad o les damos no lo suficiente, no los suficientes em, recursos, sino les damos las capacidades de vida necesarias para que nuestra sociedad pueda mantenerse y pueda ser una sociedad fuerte. Pero lo que hacen es algo muy malo, ¿ya? Porque su modelo de negocios dice que hasta cierto punto nosotros tenemos que generar pérdidas y si nosotros hemos sido capaces, o recuerden esto, nosotros si hemos sido capaces de generarle bienestar a nuestra sociedad, sabemos que si generamos bienestar a nuestra sociedad, nosotros estamos conformes. Recuérdenlo bien, esto proviene de lo que es el poder electoral. Es una manera, si quieren llamarlo así, de una ofrenda, un tributo o una ofrenda, que quieren llamarlo así, de lo que son nuestros gobernantes, ¿ya? Por eso es que, si se ponen a pensar, existe un chingo de marchas y cada vez que alguien pide algo y cada vez que alguien marcha o hacen tipo de marchas pidiendo algo, y el gobierno queda de manos atadas y no quiere o tengan que resignarse a aumentar el salario básico o el haber básico o que tengan que implementar medidas necesarias para lo que son los negocios pequeños o para las microempresas o que en todo caso tenga que haber el caso más común de que ha habido en este gobierno, no es criticando al gobierno, sino son ejemplos, es que si han visto ha habido un periodo de gracia para lo que son los bancos. Y eso no ha sido cualquier moco de pavo, no ha sido un invento que ellos han tenido. Han visto que si pueden satisfacer a la sociedad así, se ve claro, es la manera más adecuada. Y además que estamos en época con COVID. Entonces, es una manera de que ellos ven el modelo, ¿ya? Ahora, el modelo de negocios capitalista que está dentro del aparato estatal, estamos hablando del modelo de negocios estatal o del modelo de negocios del aparato estatal, está más orientado a lo que es la obtención de recursos. No se olviden esto. Esto es otro modelo. Este modelo lo maneja España, lo maneja Chile, lo manejaba Francia y lo manejaba Alemania hasta cierto punto. Ah, no. Todo lo que es la región europea lo maneja ineludiblemente. Sí, para los que miran, para los que miran, o sea, para que seamos más claros, para los que miran Twitch o YouTube, seguro que conocen a Rubius o a los streamers españoles que están huyendo a Andorra. Es es el caso más claro que existe. ¿Ya? Y el modelo de negocios capitalista para las entidades estatales dice que la obtención de recursos debe ser por medio de los agentes superavitarios y por agentes superavitarios y brindarle, brindarles las condiciones necesarias a los mismos. ¿Ya? Ejemplo de si quieren llamarlo así, modelo de negocios capitalista que debería tener el gobierno hasta cierto punto, si es que quiere mantener cómo van los negocios, es el de España, ¿ya? Pero el de España no cumple con ciertas cuestiones, ¿ya? Aquí seguro que han visto así, entre nos, han visto a Rubius, tal vez a Vegeta 777, tal vez el último que se fue, ¿quién fue? Rubius fue el último que se fue, Alexby, eh, a Willy Rex,
a Willy y a Willy. Ya, ellos dos son youtubers, ¿no? Los conocen. La nueva generación. Bueno, sus youtubers favoritos, ya, dejémoslo ahí. Sus youtubers favoritos son españoles. Quienes aplican este modelo de negocios, el modelo de negocios capitalista dentro del aparato estatal, su modelo de negocios explica que la obtención de recursos debe ser por medio de los agentes superhabitarios y brindarles las condiciones necesarias a los mismos. Ejemplo, no se olviden de esto, ¿ya? Eh, ¿Qué pasaba con el caso español? El caso francés. El francés no es tan grave. Y el caso de Alemania. A ellos les cobraban un alto IWE, por así decirlo. Les cobraban un IWE elevado. Pero no les brindaban, no brindaban las, ¿cómo le dice? Las condiciones. No brindaban condiciones, ¿ya? ¿Ya? Eso es lo que ha llevado a muchas de estas entidades o personas que hasta cierto punto generan mucho dinero, muchísimo, muchísimo dinero, desorbitante cantidad de dinero. E incluso si quieren hacer una tesis de grado, lo pueden hacer sobre esto. Bueno, si yo no les gano, ¿ya? Les cobraron un IWE elevado, ¿ya? Un impuesto a las utilidades. Bueno, no de las empresas, sino personal sería más que todo. Un IWE elevado, llamémoslo así. Es un impuesto a las ganancias que ellos tenían. Y era demasiado elevado. Se llevaban así, como decía alguno de ellos, el 50% de ellos. Y como el Shocas, bueno, si es que lo conocen. ¿Quiénes conocen al Shocas? Alguien que me dé una referencia, si es que lo conocen, cuéntanos. Bueno, no sé, debe haber chicos o chicas que conozcan al Shocas. Seguro que lo han visto en TikTok, tal vez. Y él se burlaba de eso, de que hasta cierto punto no les dan las condiciones necesarias. Pero ese es el modelo de negocios capitalistas, no los pueden culpar. Los estados que optan por esto, generalmente lo que tratan de hacer es que la economía de su pueblo o de su nación esté bien sustentada en los agentes superhabitarios. Y por eso muchas empresas españolas, o sea, en lo personal, se han escapado de España. Por eso, ¿ya? Y las personas que trabajan en España, si bien son bien remuneradas, la mayoría de sus ganancias se los lleva el Estado. Y con eso, con eso se puede dar a entender que su Estado, si quieren verlo así, a comparación del Estado boliviano, el Estado español, sin ir más lejos, que es iberoamericano, sustenta sus recursos con lo que son los agentes superavitarios, empresas, personas públicas, personería jurídica, o sea, este tipo de personas que ellos generan sus propios recursos y con esos recursos tratan de hacer funcionar el aparato estatal. Y además de que de tratar de hacer funcionar el aparato estatal, lo que hacen es que tratan de hacerlo de la manera más económica y sostenible posible, ¿ya? Mientras que Bolivia, que somos país tercermundista, y es muy claro hablar sobre esto, desarrolla su aparato estatal o permite que funcione su aparato estatal por medio, no se olviden de esto, no se olviden de esto. Bolivia vive, vive de donaciones y de recursos propios. No se lo olviden, no lo olviden, porque este en presupuestos va a ser la clave, ¿ya? Entonces, ya alejándonos de esto de lo que es las entidades que operan con los recursos, tienen que entender que dependiendo del modelo de negocios o de la orientación política, que quieren llamarlo, las entidades tienen diferentes tipos de recursos. Y como les decía, España opera solamente con recursos propios e incluso transferencias siempre va a existir en todos los estados, incluso con algunas donaciones, pero de lo que se sostiene el Estado boliviano es de recursos propios y de préstamos. Estamos endeudados hasta las nalgas, güey, así. Literalmente estamos endeudados hasta, hasta que nuestros hijos tengan que pagar, bueno, hasta que nuestros nietos tengan que pagar esa deuda. Y no es porque seamos malos, sino que nuestro modelo de negocios, recuérdenlo bien, está orientado al gasto, ¿ya? No lo olviden, ¿ya? Brindamos las mejores necesidades o tratamos de satisfacer las mejores necesidades de las personas para que puedan sostenerse, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso, ¿ya? Porque cuando vamos a realizar estados financieros, van a ver claramente que siempre vamos a sacar déficit, nunca vamos a sacar superávit.
Y no es porque no seamos capos, no es porque no planifiquemos bien, sino es que a veces, muchas veces, si bien contamos con los principios de economía, eficiencia y eficacia, esos principios solamente son de lectura, nunca se aplican, ¿ya? Pero siempre estamos orientados a satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿ya? Entonces, ya que vamos a acabar ahora, eh, les voy a dejar el tema 2, que es un resumencito que es del licenciado Chura, que es un muy buen material para que lo puedan repasar de manera teórica. Y la siguiente clase vamos a repasar una parte más teórica y con eso habríamos terminado, ¿ya? Pero no se olviden, haciendo un resumen así de lo que hemos hecho hoy día. Hemos visto que el Estado está conformado por tres principales actores, que es el territorio, la sociedad y el aparato estatal, que además de esos actores están relacionados con las fuerzas, que es la fuerza política, la fuerza administrativa y la fuerza económica, y que esas fuerzas derivan también en poderes del Estado, y que esos poderes del Estado están relacionados, no se olvídenlo, están interconectados o relacionados entre sí por medio de la fuerza económica, ¿ya? Por medio de la fuerza económica. Y que además todas las entidades, todos los entes relacionados con el gobierno y el gobierno en sí mismos están interconectados por medio de recursos y gastos, ¿ya? Ya hemos repasado cuál es el círculo de los recursos, cómo es que circulan los recursos a lo largo de las entidades y que esa misma circulación por medio de los recursos nos va a permitir, no se olviden esto, la circulación de los recursos nos va a permitir que todas las entidades estén interconectadas entre sí. ¿Por medio de qué? De la fuerza económica, que está relacionada con la tesorería, los presupuestos y con la contabilidad. Hemos visto que las entidades operan con recursos de tres distintos tipos, propios, de transferencias y de donaciones, ¿ya? Y dentro de estos se aplica lo que son los modelos, dependiendo de cada modelo, de cada entidad, bueno, de aparato estatal, tienen tanto un modelo socialista como un capitalista e incluso el comunista que no hemos hablado, pero ya no se aplica ahora, pero estos son los dos más esenciales y que nuestro propio aparato estatal, está orientado al gasto y a satisfacer las necesidades de la sociedad para el vivir bien, pero que en realidad eso le trae muchas deudas al Estado y eso genera pérdida o para los que son los tratadistas gubernamentales, le dicen déficit, ¿ya? Y por último hemos mencionado los casos Rubius, Vegeta, Lexby, que no nos interesa, pero eran unos claros ejemplos. Y hemos repasado que el aparato estatal está conformado por todo esto, ¿ya? Es un orden jerárquico que se encuentra de los ministerios, de los gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales y gobiernos autónomos regionales. Hemos repasado que también las empresas públicas, hay empresas públicas, pero esas empresas públicas también están relacionadas tanto con los departamentales, municipales, regionales y municipales, ¿ya? Y que también deben saber y recordar, así antes de que nos vayamos, que en las empresas públicas generalmente, esto es algo que les voy a decir la verdad, que las empresas públicas siempre, como dice aquí, generan pérdida, excepto YPFB, excepto, es la única que se salva, ¿ya? Es la única que se salva. ¿Por qué dirán ustedes? Porque presupuestan, así entre nos, presupuestan que van a vender 100, pero dentro de ellos venden hasta 300 o 400. Entonces, ellos presupuestan que van a vender 100, van a gastar 100, pero venden 200, les sobra 100. Y entonces generan superávit financiero, ¿ya? Entonces, hasta ahí. Todo lo que les explico, es un resumen de todo lo que hemos explicado hoy. Y además, no se olviden, lean su libro, ya, lean el libro que les he pasado. Tal vez les va a gustar, es interesante, se van a emocionar, van a ver que así un poco spoiler, si es que lo van a leer hoy o mañana, si quieren, cuando tengan tiempo. eh, eh, lo leen y en uno de los capítulos habla acerca de quién es su imagen, a quién quisieran ustedes llegarse a parecer. Y de esa persona, o por algo el libro se llama Roba con un artista, dice que a quien quieran parecerle, a quien quieran parecerse ustedes, traten de robarle
la característica más esencial que esa persona tiene, ¿ya? Y si se inspiran, digamos, yo les pongo 3 ejemplos. Si se inspiran en alguien, inspírense en 3 personas diferentes, ¿ya? O inspírense en 5 si quieren, como decía el licenciado Peláez, para que esas 5 patitas, que es eh, la familia, el conocimiento, el cuerpo, la religión y el amor, tengan diferentes puntos de vista, ¿ya? Entonces, para los que han estado aquí, léanse el librito y el jueves vamos a repasar una pequeña parte teórica de la ley 78 para que puedan entender un poco de cómo se lleva la norma y cómo vamos a relacionar la misma. Y de ahí, antes de que se vayan, me digan, o bueno, ahora díganme en qué tema están con el licenciado antes de que nos vayamos, antes de que lo dejemos aquí. A ver, se los voy a guardar esto y se los voy a pasar después. ¿En qué tema están con el licenciado? Chicos, ¿en qué tema? Hemos avanzado sistema de tesorería. Sí, es sistema de tesorería y el otro que era de crédito público. Ya, ¿pero ya han llevado el sistema de presupuestos? Sí, en sí ya hemos llevado, pero creo que, bueno, por mi parte tengo mucha complicación con esa parte, porque son varios aspectos y pues recién vamos a dar nuestro examen, eso nos dijo el licenciado, Ya, antes del receso, entonces por eso quisiera yo, por mi parte, no hacer un repaso de esa parte, por ya. favor. Entonces, entonces ya lo tengo anotado, entonces voy a hacer eso. Ya, un gusto chicos, espero que se haya servido de algo. Y si quieren lean el libro, es muy, muy recomendable. Bueno, si quieren, ya, no es obligatorio. Aquí no vale nota la auxiliatura. Bueno, tal vez sí, no lo sé. Licenciado es muy raro. Pero eh, si quieren lean el libro, ¿ya? Pero entonces lo que vamos a hacer es, ya la siguiente clase vamos a ver